Y ruego a todo el mundo que preste un poco de atención en lo que vamos a compartir en esta mañana. Es breve realmente porque ya digo el tiempo ha avanzado. Pero si tienen sus Biblias, por favor, Primera de Pedro capítulo 2, mantenga la Biblia abierta ahí. Primera de Pedro capítulo 2, vamos a leer un pasaje. Muchas gracias nuevamente, hermanos de Ecuador, por la presentación. Que Dios los bendiga, bendiga a esa gran nación también y cómo Dios está utilizando Ecuador y tantas otras naciones que están llegando a esta tierra de España también para bendecir a España. Gloria a Dios. Mantenga su Biblia abierta que en breve vamos a leer un pasaje ahí. Quiero hablarle, hermanos, de 4 cosas importantes que Dios dice de ti en la palabra de Dios. Usted preguntará, de mí sí, de ti dice 4 cosas importantes Dios. Dice muchas. Pero en esta hora simplemente quiero concentrarme 4 cosas que probablemente ya sabías y conocías y has escuchado una y otra vez, pero rara vez creo que nos paramos a pensar y a meditar en estas cosas. Y tiene que ver justamente con lo que hablamos la semana pasada con nuestra identidad como cristiano, quiénes somos en el Señor. Y también tiene que ver con el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. La semana pasada, tanto el domingo como el martes, nuestro hermano David se habló de estos temas que estaban relacionados entre sí. Y Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, nos enumera esas 4 cosas de las que brevemente quiero comentarte algo. Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos dice la palabra. Cada una de estas 4 expresiones que señalo nuevamente, linaje escogido, real sacerdocio, número 2, número 3, nación santa y número 4, pueblo adquirido por Dios. Cada una de estas expresiones revela una verdad acerca de nosotros como iglesia de Dios. Y la primera de ellas tiene que ver con pertenecer a la familia. Dios está hablando acerca de ti y de mí también como parte de su pueblo. Cuando la Biblia dice linaje escogido, esta expresión en otras versiones de la Biblia se lee como una familia escogida. Lo que me está diciendo de alguna manera es que nosotros pertenecemos a la familia de Dios. La idea del pasaje o de esta expresión, más que del pasaje, se centra justamente en ser parte de una familia. Cada persona que ha entregado su vida a Jesucristo, que ha creído en Él como su Salvador, forma parte, hermanos, de la gran familia que representa al pueblo de Dios en esta tierra. Es lo que también llamamos la iglesia del Señor. Y con el término escogido, porque dice la expresión linaje escogido, hace referencia al hecho de que nuestra fe en Jesús como Salvador nos aparta de entre todas las naciones para el desarrollo y los planes y propósitos que Dios tiene. Pudiera decir de modo resumido, somos la familia de Dios llamados a cumplir su voluntad en este mundo. Esa es la idea acerca de esta primera expresión. Y yo sé, hermanos, que el término familia es muy conocido, es muy común. Y es muy conocido por todo, porque ¿quién no sabe lo que es una familia? Por lo menos en la teoría. Y digo en la teoría porque para otras personas el concepto de la familia está un poco distorsionado. ¿Distorsionado por qué? Tal vez porque fueron abandonados cuando eran pequeños. Tal vez porque sus padres fallecieron y se criaron en un orfanato. Otros porque quizás vivieron en una familia disfuncional, donde los padres eran maltratadores, tal vez vivieron con unos padres que eran personas pasivas, egoístas o desentendidos en sus responsabilidades y de alguna manera no es que criaron esos hijos, es que esos hijos sobrevivieron en medio de esa situación. Personas que probablemente no llegaron a recibir o a entender conceptos como el amor, el cariño, la aceptación, la disciplina, el respeto, la afirmación y tantas otras cosas que debería formar parte del ámbito de la familia. Muchas personas no han recibido eso, aún teniendo padre y aún teniendo madre. Estas cosas probablemente en la vida de muchos, no estoy generalizando de que es para todo el mundo,
porque quizás usted vino de una buena familia y usted tuvo toda la atención y todos los cuidados que se le pudiera dar. Pero hay personas que no nacieron en ese mismo contexto y que han vivido muchas situaciones difíciles y amargas y les cuesta asimilar o entender una cosa tan simple como lo que es la familia. Esa es la razón por la que muchas personas viven con un sentir de orfandad. A pesar de haber tenido padres, no llegaron a comprender y mucho menos a experimentar lo que significa la verdadera familia. Y esa también es una de las razones por la que a veces se sienten incomprendidos, a veces se sienten incluso hasta desconfiados y les cuesta integrarse en el ámbito de una familia espiritual como bien pudiera ser o representa la iglesia del Señor. Pero ahora venimos a la palabra, conocemos al Señor y Dios nos dice, tú formas parte de una familia. Es linaje escogido, somos parte de la familia de Dios. ¿Y esto qué significa? Esto nos aporta, entre otras cosas, un sentido de pertenencia, hermano. Si tú eres creyente, si has entregado tu vida al Señor Jesucristo, formas parte de la familia de Dios. Tienes tu lugar en el pueblo de Dios. Esto aporta seguridad y confianza a nuestra vida. Por otro lado, nos enseña, ser parte de la familia, nos enseña a experimentar o a vivir la paternidad de Dios. Dios se revela en su palabra como nuestro Padre. ¿Cierto o no? ¿Están ahí, hermanos? Dios se revela como nuestro Padre. Y como Padre, Él cumple todas las funciones que tiene hacia sus hijos. Él es el proveedor, Él tiene ese amor incondicional hacia sus hijos y todo lo que implica un verdadero padre. Quizás no lo tuvimos en nuestra vida natural, nuestro padre natural, y por eso muchas personas incluso al no experimentar la figura paterna en su hogar donde se crió, les cuesta asimilar o aceptar el hecho de ver a Dios como un padre, o tienen una imagen distorsionada acerca de un padre. Pero la Biblia nos habla de Dios como nuestro Padre, el Padre Celestial, el Padre que nos ama con un amor incondicional, el Padre que provee para nuestras necesidades, el Padre que nos corrige, que nos enseña, que nos dirige en la vida, el Padre que nunca se aparta de nosotros en ningún momento, que dice yo no te dejaré ni te desampararé. Eso lo podemos experimentar y vivir en la familia de Dios. No solamente eso, sino que el ser familia nos capacita para vivir una relación fraternal o de hermandad los unos con los otros. Somos la familia de Dios. La segunda cosa que Dios dice de ti, hermano, es que tú eres un siervo, una sierva de Dios, un ministro de Dios. Dice la palabra que somos real sacerdocio, una expresión que no hace distinción entre género, si eres hombre o mujer, entre raza o color de piel. Toda persona que ha entregado su vida al Señor Jesucristo se convierte automáticamente en un siervo, en una sierva de Dios. Y la expresión real sacerdocio, el apóstol Pedro utiliza esta expresión tomada del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 19 nos habla acerca del pueblo de Dios como ese sacerdocio real. Podríamos preguntarnos para entender esta expresión, ¿cuál era la función de un sacerdote en el Antiguo Testamento? Dado que esta expresión se toma del libro de Éxodo, de la figura del sacerdote en el Antiguo Testamento. Un sacerdote era alguien que ofrecía sacrificios a Dios, de alguna manera representaba al pueblo ante Dios. Por otro lado, instruía y dirigía a otros en el temor de Dios, representando a Dios hacia el pueblo. ¿Ven la doble dimensión o la doble vertiente o trabajo que hacía un sacerdote? Representaba al pueblo ante Dios, pero representaba a Dios ante el pueblo también. Pudiéramos decir de alguna manera que sus funciones eran funciones de servidor de Dios y del pueblo. Y Dios dice de ti, hermanos, pon tu nombre, Dios dice de ti que Él te ha llamado y Él te ha escogido para que le sirvas y seas un representante de Él. Y eso tiene que ver con nuestra identidad como cristianos. La semana pasada hablábamos de los hijos de Dios, de los discípulos del Señor. Y Jesús dijo, mas vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra, vosotros sois la sal del mundo. Luz del mundo, sal de la tierra y luz del mundo, dice la Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo número 5. Y esa misma expresión, vosotros sois, comienza el apóstol Pedro diciendo en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio. ¿De qué está hablando? Está hablando de cómo Dios nos ve, de lo que somos y representamos en esta sociedad. La tercera cosa que Dios dice de ti en la palabra es que tu vida es valiosa y has sido consagrada a Dios. La expresión nación santa es la tercera expresión que nos menciona. Y esta expresión nos habla del carácter del pueblo de Dios, que debe estar marcado por la santidad a Dios y por un estilo de vida de acuerdo al carácter de Dios. Esto tiene que ver con nación santa. Por otro lado, tiene una implicación de que nuestra vida debe estar dedicada y consagrada a Dios. Esa es la idea de esta expresión. No es solamente para que nos llenemos la boca diciendo, mira cómo Dios nos ve, mira lo importante que somos. No se trata de eso. Una nación santa implica que nuestra vida debe ser apartada, dedicada y consagrada a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente en términos de familia, sino en nuestra vida laboral, en nuestras amistades, en nuestros proyectos, en nuestro futuro. Todas nuestras acciones deben estar marcadas o encaminadas por nuestra dedicación a Dios. Y pudiéramos hacernos muchas preguntas de reflexión en esta mañana, no tenemos todo el tiempo para ello, pero ¿podrías decir de ti mismo que tu vida es una vida dedicada a Dios, consagrada, apartada, entregada a Dios? ¿O Dios solamente es el pasatiempo nuestro de los fines de semana? Número 4 y último, hermano. De las cosas que Dios dice de ti, Él dice que eres propiedad de Él, que le perteneces a Dios. No le perteneces al mundo, ni tampoco le perteneces al enemigo. Cuando dice la palabra que somos pueblo adquirido por Dios, nos está hablando, entre otras cosas, de la relación íntima y personal que el creyente puede tener con Dios, que el pueblo de Dios puede tener con Él. Significa también que estamos bajo el cuidado y la protección de Dios. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo adquirido por Él. Y también nos habla del llamamiento que tenemos como pueblo a ser un reflejo de Él en este mundo. Hermanos, todos estos aspectos que he mencionado nos hablan de lo que representamos para Dios. Dios nos ve de esta manera. Y todo esto ha sido posible porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. A través de nuestra fe en el Señor Jesucristo adquirimos esta posición delante de Dios. Y Dios nos mira de esta manera. Y es importante que tú entiendas y que yo entienda esto también, porque esto tiene que ver con nuestra identidad, con lo que somos realmente. Así que, teniendo esto en mente, usted y yo debemos ser lo suficientemente inteligentes para rechazar todos aquellos pensamientos que no se alinean a esta verdad. ¿Qué pensamientos son esos? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos dicho soy un fracasado? O alguien nos lo ha dicho. Tú eres un fracasado y nunca llegarás a nada en la vida. Tu vida no tiene sentido y propósito. Tal vez tú no lo has pensado, pero tal vez alguien que representaba algo en tu vida te dijo estas palabras y te marcó para siempre. Tu vida no tiene sentido ni propósito. Estás solo en este mundo, estás sola, nadie se preocupa por ti. De manera directa o indirecta tal vez has escuchado esto o te has sentido así en algún punto. Quiero decirte, todo eso es mentira. Todo eso es mentira que el enemigo ha querido meterte en tu mente para condicionar tu vida y tu manera de actuar. ¿Sabes cuál es la verdad? La verdad es que perteneces a la familia de Dios. Eres propiedad de Dios. La verdad es que tu vida tiene valor. Eres un servidor, una servidora de Dios. Eres real sacerdocio, como dice la Escritura. La verdad es que tu vida ha sido dedicada, consagrada y apartada para Dios. La verdad es que tu Padre es Dios y Él tiene cuidado de ti y Él está a tu lado constantemente. Esa es la verdad. Y esa verdad debe desechar todo pensamiento mentiroso que tal vez por meses o por años hemos dado cabida en nuestra mente y de alguna manera nos ha condicionado. Hemos dejado de hacer esto o aquello porque teníamos un concepto tan bajo de nosotros mismos que sentíamos que no éramos capaces de hacer determinadas cosas. Pero la luz de la palabra viene a nosotros y la luz de la palabra nos dice, tú eres un linaje escogido.
Tú eres la familia de Dios. La luz de la palabra nos dice que yo soy un siervo de Dios y una sierva de Dios. Con todas nuestras carencias, con todas nuestras debilidades, Dios nos ve como obreros, como ministros a su servicio. La Biblia dice que somos una nación santa y que somos el pueblo de Dios. Esas son 4 cosas que Dios dice acerca de ti y que tú debes creer en tu corazón. Ahora, hermanos, para ir concluyendo, toda esta posición, todo lo que Dios dice que nosotros somos, tiene una finalidad y tiene un propósito determinado que ya hemos mencionado en varias ocasiones. ¿Cuál es el propósito? Dar a conocer a otros quién es Dios. Ese es nuestro llamado en esta tierra, los años que vivamos o que Dios nos permita estar aquí. Tenemos un llamado, una comisión de parte de Dios. ¿Cuál es? Dar a conocer quién es Él. Dice la segunda parte de este versículo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y quiero poner un poquito de énfasis en esa expresión que dice para anunciar las virtudes. Si usted lee en diferentes versiones de la Biblia, encontrará que esta expresión se dice de otra manera. Dice para que anunciéis las maravillas. Dicen algunas versiones, otras dicen las obras maravillosas, las obras extraordinarias, para que anunciéis la bondad de Dios, las poderosas obras o la grandeza de Dios. Fíjese qué cantidad de términos utiliza la Escritura para hablar de las virtudes de Dios. Hemos sido llamados a anunciar eso al mundo, las virtudes, la grandeza, la bondad, las obras maravillosas de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la mayoría de las veces enfocamos el mensaje del Evangelio en atender a las necesidades que nosotros tenemos. La mayoría de las veces cuando se predica, se enfoca la idea de solucionar nuestros problemas, en la ayuda que necesitamos cada día para seguir adelante y que esa ayuda la encontramos en Dios. Y usted se preguntará, bueno, ¿y eso es malo? No, hermano, no es malo hablar de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia lo menciona. Pero es importante que entendamos que el enfoque principal de nuestro mensaje no está en mi necesidad, en lo que a mí me hace falta, en mi problema o en mi circunstancia particular. El mensaje principal de la iglesia, del evangelio, debe estar centrado en el mismo Dios y no tanto en lo que a mí me hace falta o en el milagro que yo necesito. El énfasis de nuestra predicación, el énfasis de lo que debemos anunciar y compartir con este mundo está enfocado en quién es Dios, cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios, quién es Jesús, qué fue lo que hizo por mí Jesús en la cruz del Calvario, cuál fue el propósito de su venida. Debemos declarar y enseñar los atributos y la perfección de Dios. Debemos hablar del amor, de la santidad, de la justicia, de la bondad, del poder que está en Dios. Cualidades, atributos que pertenecen a Dios. Debemos hacer que su grandeza sea conocida por todos lados. ¿Por qué ese énfasis? Porque eso es lo que va a provocar hambre en la persona, hambre espiritual. Eso es lo que va a provocar expectación en la vida de la persona, conocer quién es Dios. Hemos de manifestar y dar a conocer sus maravillas, sus bondades, su grandeza. El Salmo 107, hay 4 versículos en ese mismo Salmo que dicen de la misma manera, se lo leo, alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Lo dice el versículo 8, 15, 21 y 31 del mismo Salmo 107. Es una invitación a que proclamemos la grandeza de Dios, a que su nombre sea conocido, a que todo el mundo oiga de las maravillas de Dios. Dice también el Salmo 96:3, y ponga atención a este versículo, proclamad entre las naciones. Hemos hablado de Ecuador hace un momento, hemos hablado de otros lugares, de otras naciones, que dice la palabra, proclamen entre las naciones su gloria. Y continúa el versículo, en todos los pueblos sus maravillas. ¿De qué me está hablando? Me está hablando que debemos hablar de Dios mismo, de quién es Él, de su poder, de su grandeza.
No vendemos el evangelio, hermano. No damos fórmulas mágicas para arreglarle la vida a nadie. Eso no es el evangelio. Que el evangelio trata todas esas áreas en nuestra vida, por supuesto, lo dice la Escritura, pero a veces cuando predicamos estamos tratando más de vender un producto que de hablar acerca de Dios. Debemos proclamar el mensaje de Dios, de quién es Dios. ¿Cómo podemos esperar, hermano, que alguien confíe en un Dios del cual no conocen ni saben absolutamente nada? No se puede confiar, no se puede depositar fe en alguien que no se conoce. Es imposible. No se puede mostrar ni siquiera admiración ni elogiar la obra de alguien, y en este caso de Dios, si yo no sé lo que Dios ha hecho. Si no conozco nada de sus obras ni de sus maravillas, ¿cómo yo voy a alabar, a honrar o a elogiar la grandeza de Dios si yo no sé lo que ha hecho? ¿Cómo me está diciendo que debo creer en Dios si yo no sé quién es Dios? Yo tengo una idea remota de un ser espiritual que anda por ahí en el universo, pero ¿quién es Dios? Ese es el mensaje del evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. ¿Quién es Dios? Hablar acerca de sus atributos, como he mencionado anteriormente, de las cualidades, de todo aquello que gira en torno a Dios, de su grandeza. Y saben, y concluyo ya con esto en esta mañana, eres familia de Dios. Eres un servidor, una servidora del Señor, un ministro, una ministra del Señor. Tu vida está dedicada, consagrada y apartada para Dios. Eres propiedad del mismo Dios. Toda esa es tu posición, pero con un propósito. Dios te ha hecho de sí mismo. Dios te ha apartado para que seas un instrumento de poder en sus manos. Nosotros debemos vivir para anunciar y dar a conocer a otros la grandeza de Dios, porque eso es lo que va a provocar expectación en las almas, el deseo de conocer. Cuando a ti te presentan o te hablan de alguien en particular, sea un artista famoso, un deportista, quien sea, comienza a elogiar las virtudes de esa persona. Es un gran actor, es un gran deportista, ha hecho esto, ha conseguido tal logro, tal premio. A ti te pica la curiosidad por saber quién es esa persona. Me gustaría conocer a esa persona, me gustaría incluso ser amigo de esa persona, porque he oído tanto y tan bueno de esa persona que me gustaría conocerlo. Trae eso en términos espirituales. Hablemos de quién es Dios. En nuestras conversaciones, en las predicaciones, hablemos de la grandeza de Dios. No tanto de que si yo tuve un problema y Él me ayudó. Eso está bien, hermano. Pero más allá de tu problema, más allá de mi necesidad, más allá de los problemas que hay en este mundo, está el hecho de que hay un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios grandioso que ha hecho maravillas y seguirá haciendo maravillas, dice la Escritura. El mundo necesita conocer cuáles son esas maravillas. El mundo necesita conocer la grandeza de Dios. ¿Para qué? Para que puedan creer en Él. El apóstol Pablo, y termino con estos versículos, Romanos capítulo 10, versos 14 y 15, hace una serie de preguntas que debe ponernos a reflexionar a nosotros en esta mañana también. Dice así la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Todo está relacionado. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído absolutamente nada? ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor si no saben ni lo que ha hecho Dios, ni quién es Dios, ni cuánto Dios los ama? Debemos hablar, dar a conocer, ya sea a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, de quién es Dios. Repetimos con mucha frecuencia que el importante es Dios en medio de la iglesia. ¿Lo han escuchado alguna vez? Bien. ¿Cuándo se sabe que una persona es importante en un lugar? Cuando se habla de esa persona, cuando se menciona, cuando se le da el protagonismo que merece esa persona también. Y en la iglesia y fuera de la iglesia, el importante es Dios y debemos hablar de Él. Da igual que tú seas rechazado. Da igual que no quieran creer, eso no quita para que nosotros sigamos hablando de la grandeza de Dios. Aún en el ámbito de la iglesia,
donde se supone, se sobreentiende que el importante es Dios, muchas veces Dios no es el importante. Hacemos a veces de las iglesias un espectáculo que gira en torno al hombre, a la habilidad, a la capacidad de un hombre determinado y no de Dios. Donde tratamos de brillar más que Dios, donde tratamos de acaparar la atención sobre nuestra vida y no en Dios y decimos Dios es el importante. Mentira, Dios no es el importante en ese lugar. Cuando Dios es el importante en un lugar, eso se nota, hermano. Se nota en la reverencia, se nota en la solemnidad, se nota en las expresiones que salen por nuestros labios, se nota en la adoración que le damos a Dios, porque Él es el importante. Y así debe ser en nuestra vida también. Tú eres estas 4 cosas que Dios dice de ti. Da igual lo que diga fulanito, da igual lo que te dijera tu padre, tu madre, tu abuelo, da igual todo eso. Lo importante es cómo Dios te ve y lo que Él dice acerca de ti. Si has tenido la costumbre de recibir toda esa serie de cosas y han hecho de ti un amargado, una amargada o un desgraciado en la vida porque te creíste tantas mentiras, comienza a desechar todas esas clases de pensamientos, de ideas absurdas, de mentiras que el enemigo trajo por medio tal vez de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de tu vecino, de quien sea. Comienza a rechazar esas ideas, ese concepto que se arraigó como si fuera una raíz en tu cabeza. Rompe con todo eso y comienza a creer lo que Dios dice acerca de ti. Me interesa lo que Dios dice, no lo que diga fulanito ni menganito. Me interesa la opinión de Dios, no la opinión del experto de turno, de aquel que sabe un montón. Es la opinión de Dios lo que me interesa, porque Él es verdadero. Lo que dice es verdad, Él es perfecto, Él nunca miente. Su palabra es lo más importante, hermano. Su palabra está cargada de su omnisciencia, de su sabiduría y de su amor. Y su palabra dice que yo soy familia de Él. Yo soy familia de Dios. Él es mi Padre, Él me ama, Él me guarda, Él me protege en todo momento. Él quiere utilizar mi vida porque soy un siervo y una sierva de Él para hacer y cumplir su voluntad en este mundo. Amén, hermanos. Esas son las 4 cosas que Dios dice de ti. Ahora, de ti depende creerlas o dejarlas a un lado. Tú puedes al salir de este lugar, puedes salir pensando lo mismo que pensabas cuando viniste aquí, que no sirvo, que esto, que lo otro. Puedes seguir así. O puedes decir, basta ya, voy a empezar a creer lo que la Biblia dice acerca de mí. Porque saben, cuando usted cree esa verdad, usted va a actuar en base a esa verdad. Su vida va a ser transformada, va a ser cambiada, no porque usted es muy inteligente, sino por el poder de la palabra de Dios que obra en su mente y obra en su corazón también. Amén, hermanos. Padre, te doy las gracias en esta mañana, Dios mío.